מאמין באמונה של אמו בביאת המשיח אני מאמין. Bien, de regreso con todos ustedes, dando por supuesto la demostración escritural de que los talmidín de Yeshua obedecieron, cumplieron el mandamiento dado de que el Shabbat es el día de reunión de los que creen y siguen a Yeshua, creen y siguen la Torah, creen y siguen en Yahweh. Quiero aprovechar este espacio rápidamente para enviar un saludo a todos nuestros televidentes y por supuesto los que nos están enviando sus mensajes. Ya vamos a darle algunas respuestas, algunas inquietudes que están allí. Y usted, mi estimado televidente, cualquier duda tocante el tema o de la escritura, ahí está mi número telefónico. Totalmente abierto para cualquier inquietud que usted tenga, que tenga bien que yo pueda aclararle por la escritura. Ese es mi número, esa es la dirección de nuestra congregación, la que es la casa a su nombre y a su reino. Estamos ubicados en la calle Venezuela con calle Calafe y usted nos puede seguir a través del Facebook y también estos temas están siendo subidos al YouTube. Usted solo con colocar en Google el nombre del programa Restaurando la Raíz Escritural, usted accesa de forma directa. Muy bien, quiero retomar otra vez el pasaje donde cerramos el segmento anterior y precisamente es el libro de los Hechos, capítulo 13, los versículos 42-44. Cuando Shaul termina aquel tema tan extraordinario de forma magistral como lo disertó, el versículo 42 dice, cuando se iban, Shaul y Bernabá, dice que para que la gente les dijeron, el pueblo les dijo, que el siguiente Shabbat les hablara más sobre el asunto que estaba abordando. Y luego dice, el versículo 44, vean, dice, el próximo Shabbat, después que hubo disertado aquello, dice, el próximo Shabbat, casi toda la ciudad se unió y se aglomeró para oír el mensaje acerca del Adón. ¿Cuándo? En Shabbat. Recuerde que es en Shabbat y usted lo puede chequear allí en la escritura. Ahora, les invito ahora a todos los hermanos en Yeshua a buscar ahora el capítulo 15 del libro de los Hechos, el versículo 21. Ese capítulo es un capítulo como todos los capítulos de la escritura, pero en este caso particular del libro de los Hechos, bien emblemático. Porque allí, en ese capítulo, que es la parte final que está ahí en la lámina, que usted puede apreciar en pantalla, allí se hace una asamblea. Se reúne el concilio mesiánico que integraba, escúchame, el concilio que integraron los emisarios de Yeshua, que presidían Jacob, Kefa y Johanán. Usted les conoce como Pedro, como Juan, como Jacobo. Fíjense, mis amados, en Yeshua, allí se empieza a disertar una discusión de lo que se estaba suscitando. Escúchenme por favor, y usted revíselo en el capítulo 15 desde el 20 en adelante. Se habían levantado unos hermanos de Jerusalén, se apartaron sin orden de los emisarios y se fueron a afectar a ciertos hermanos, entre esos los de Galacia, probablemente también los de Colosa, y empezaron a decirles que si no se circuncidaban como acto para la salvación, no la obtenían. Estaban poniendo como prioridad la circuncisión del prepucio como acto para la salvación. Es decir, que si alguien no se circuncidaba, no era salvo. Atentando contra el acto redentor de Yeshua. La circuncisión tiene su lugar y es un mandamiento obedecer. Entendemos que la salvación nos da Yeshua por su acto expiatorio. Y eso no significa que no se desobedezcan el resto de los mandamientos. A todos hay que obedecerlo. Entonces eso es lo que se suscita allí. Y Jacob, el hermano de Yeshua, escribe una carta y la envía con Shaul, con Barnabá, para que les sea leído a los hermanos en qué consiste la corrección y qué deben hacer. En ningún momento usted puede notar allí que le mandaron a violar la Torá, ni ningún mandamiento. Sencillamente empezaron a fijar posiciones para que los creyentes que estaban recibiendo a Yeshua con la Torá empezasen a entender cómo se asume esta fe en virtud de cómo la Torá así lo estipula. Entonces, por eso usted puede leer allí porque desde los tiempos más tempranos, cito lo que está allí, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclaman y sus palabras son leídas en la sinagoga todos los Shabbat. Eso es lo que quiero recopilar de allí, pero es lo que se suscita en ese capítulo 15, como lo recoge nuestro hermano Jacob y los que estaban allí en ese extraordinario concilio mesiánico.
Muy bien, continuamos con la demostración escritural, más pasajes, más pruebas, más evidencia bíblica de que los talmidín, los discípulos de Yeshua, obedecían el mandamiento de guardar Shabbat. Hechos capítulo 16. Vamos a ver ahora los otros pasajes. Ahí tenemos Hechos 16, 12, 13, 14 en adelante. Vean que ahí hay un detalle importante. Cuando Shaul llega con Timoteo y Silas a Filipo, que era una colonia romana y era la principal ciudad de Macedonia, ellos pasaron unos días en esa ciudad. Yo quiero que usted revise lo que dice el versículo 13. Entonces en Shabbat, fuimos fuera de la puerta a la orilla del río, oiga eso, donde entendíamos que un minyan, esa palabra es una palabra hebrea que da la idea de un quórum, es lo que se estipulaba de que debían haber por lo menos 10 personas, fundamentalmente hombres o 10 adultos, que era el quórum mínimo que se requería para la disertación de la Torá. Eso se cree que se toma en función de aquellos hombres que envió Moshe a expiar la tierra. Envió 12, 10 dieron un reporte y 2 dieron un reporte favorable, 10 no lo dieron muy favorable. Más o menos ese es el conexo escritural que se asume en virtud de lo que Shaul está diciendo aquí. Recuerde que todo lo que está en eso que tú más llamas Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, tiene una conexión perfecta, sincronizada con el pacto inicial. De manera pues que dice la escritura, estoy leyendo el versículo 13, dice: nos sentamos y comenzamos a hablarle a las mujeres que se reunieron allí en Shabbat. Y allí se convierte una mujer llamada Lidia. Ella era de Tiatira, ella era vendedora de púrpura. Esta mujer dice que abrió su corazón cuando Shaul comenzó a disertar la palabra y recibió a Yeshua. Y bueno, ahí se suscita tan extraordinario milagro de conversión en Shabbat, como acostumbraban todos los talmidín de Yeshua, los que verdaderamente creen y siguen a Yeshua de Nazaret, el Mashiach hebreo judío. Muy bien, vamos a citar un pasaje en esta consecución de la demostración escritural que es en Shabbat, y no es otro día y mucho menos el domingo, que los talmidín y Yeshua guardaban y observaban. Vamos a ver ahora un caso bien interesante. Un pasaje de esos que muchas veces se toma en el cristianismo fuera de contexto para tratar de buscar una justificación de por qué viola el cristianismo el mandamiento de Shabbat por el domingo. Y ese pasaje está en Mateo capítulo 12. Yo quiero que ustedes oigan lo que dice Mateo 12, 1 y que pueda escuchar de muchos líderes, dirigentes de muchas organizaciones vertientes del cristianismo, tomando este pasaje, sacándolo de su contexto y decir que Yeshua no guardaba Shabbat. Dice así: un Shabbat en aquellos tiempos, Yeshua caminaba por unos campos de trigo, sus talmidín tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los perushim, los fariseos, le vieron y dijeron: mira, tus talmidín están violando Shabbat. Recuerden lo que dijimos, que preceptos guardaban los fariseos, sobre todo lo referido a Shabbat, aquellas 39 añadiduras que le hicieron. Estaban apelando a una de esas añadiduras. Yo quiero que tú sepas, y te voy a dar la demostración escritural ya, de que Yeshua ni los talmidín violaron el mandamiento. Y el mismo Yeshua lo explica sucesivamente en los versículos subsiguientes. Mira, si tú lees el mandamiento, y está estipulado en Deuteronomio 23, 25, dice: cuando entres en el campo de tu prójimo, donde cosecha grano, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no podrás usar la hoz en el grano de tu prójimo. La hoz era el instrumento con que se picaba ese tipo de semilla. Es decir, si tú tomabas la hoz, estabas haciendo un acto de labor, trabajo. Pero si lo hacías con la mano, en función de que había hambre, recuerden que se estaba suscitando un problema. Los talmidín tenían ganas de comer y ante esa necesidad humana, física, elemental, tomaron las espigas con la mano, lo cual escrituralmente
demostraban que no estaban violando el Shabbat. Y así tú lo puedes ver en el mandamiento. De allí que Yeshua le cita una porción de la escritura que ocurre en Samuel, y es aquella famosa escena cuando el gran rey David está huyendo de la espada de Saúl, porque quería matarlo, y lo vieron y corrió hacia el templo, tenía hambre, heridos que andaban con él, y cuando llegó allá al templo agarró de los panes de la presencia, esos 12 panes que se colocaban en esa mesa, solo podían los hijos de Aarón tomar esos panes. Usted lo puede chequear en Éxodo 25:30 y en Levíticos 24:5 y 9. Solo los hijos de Aarón, los Coanín, podían tomar esos panes, nadie más. Y vino el rey David, los tomó y comió y no se les sancionó. Y ahí tenemos que entender que como lo hizo por razón de tener hambre, heridos que le seguían, no se les sancionó por haber violado ese acto. Y lo mismo es lo que Yeshua explica y toma como referencia en este acto. De manera que no hay una violación del Shabbat. Así que quien te cite este pasaje en aras de decirte que Yeshua violó el pasaje, aquí está la demostración escritural a su vez que no ocurrió tal violación. De manera que, mis estimados hermanos en Yeshua, es importante cuando alguien te venga a citar un pasaje que tenga bien claro el contexto, porque sacar un texto aislado y darle una aplicación, eso es un pretexto, si no tiene claro el contexto. Y de allí que entonces estamos fijando la posición contextual, hebraica, originaria y autóctona de lo que está ocurriendo en el capítulo 12 del libro de Mateo, tal como el mismo Yeshua allí se encarga de explicarlo, el mismo Yeshua. De manera que, clarificando este acto, seguramente te van a llegar a sacar ese pasaje y otros más, que seguro nos debe dar tiempo en el segmento que queda para darte la explicación, antes que vengan a darte explicaciones fuera de contexto de esos pasajes. Porque hay gente interesada en el cristianismo de que tú no entiendas qué es el Shabbat, tal como lo dice la Escritura. Pero aquí estamos obedeciendo el mandato del Padre, demostrando escrituralmente que Yeshua, los talmidí y los discípulos guardaron Shabbat. Tú ves a quién le obedece. Yo te voy a dar la reflexión de Kefa. Es necesario obedecer al Padre antes que a los hombres. No sé si tú quieres seguir obedeciendo a los hombres. Shaul dijo, si yo sigo obedeciendo a los hombres, no soy siervo de Mashiach Yeshua. Yo te dejo esa reflexión a tu espíritu, a tu corazón, porque yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo son creyentes de buen corazón, que quieren la verdad, claman por la verdad, y la verdad es lo único que los va a hacer libres, y la verdad es la Escritura, tal como te la estamos citando, sin ningún interés de ningún tipo, solo que conozcas la verdad para que ella te haga libre. Hay un pasaje que vamos a continuar, otro más, y este pasaje yo quiero que todos los hermanos en Yeshua le tengan buen cuidado ahora que lo vamos a leer. Voy a leerlo y ya será al regreso que le vamos a dar explicación, pero queda allí, Hechos capítulo 20, versículo 7. Yo lo voy a leer con la traducción que ustedes saben, los que nos han visto en este espacio, pero clarifico, que es la Sefer Dabar. Mira, esta que está aquí, esta escritura es una escritura hecha del hebreo al castellano. Tú estás leyendo, si no tienes esta versión y estás leyendo una versión vertiente del cristianismo, generalmente son traducciones hechas del latín al castellano, como el caso particular de Reina Valera y todas las que se desprenden de ella. Allí te dice que el primer día de la semana, cuando se reunieron para partir el pan, Shaul se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo te lo voy a leer como lo dice esta versión, una versión tomada del hebreo, de la raíz, del idioma auténtico, autóctono, legítimo, originario. Dice así: en Moshae Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Shaul se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos tenemos que ir a los cortes comerciales, pero antes, óyeme, la versión que tú lees es de tercera mano, pero si todavía la tomásemos del griego, que es lo que te invocan la mayoría de los exponentes cristianos de la Escritura, el griego, idioma pagano, por demás decirlo, en el griego la palabra que se toma aquí en el libro de los Hechos y los otros pasajes que voy a citar, como el caso del 1 Corintios 16, versículo 2,
La palabra que se traduce para primer día de la semana es sabatón. Sabatón con 2B. Y yo te invito a que lo revises. Por supuesto, en la traducción perversa, cuya orientación es la versión que el traductor está poniendo, en ese caso Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, monjes católicos que estaban pregonando la Trinidad y que eran altos defensores de la obediencia a Constantino y del Papa Silvestre, pregonar la violación del Shabbat cambiada por el domingo. Ellos te colocan en esa traducción la palabra primer día de la semana, cuando realmente ahí se estaba suscitando un acto que es común en la cultura hebrea: darle una despedida a este gran y sagrado día, a este día memorable que fijó el Padre. Hechos 27, no lo olvides. Y esa despedida se le conoce en la cultura hebrea. Por favor, escúchalo, revísalo, investígalo. Mob Sha'ei Shabbat. Mob Sha'ei Shabbat. ¿Qué significa esto? Que al terminar el Shabbat, a las 6 de la tarde, más o menos al ocaso del sol, a la salida de las 3 estrellas, más o menos, de la terminación de ese día, que es más o menos lo que se recoge como terminación del Shabbat, ellos hacen una reunión de alegría, de despedida y de conexión con que viene una nueva semana. Se tomaban un momento para partir un pan en familia, en hermandad, y darle gracias al Padre por la entrega de ese día que fue el Shabbat. Shaul llega ese día a la congregación en ese Moshe Shabbat y dice que se hizo tarde y alargó el discurso. Tú puedes leer que el libro de los Hechos dice que ahí habían unas lámparas y empezaron a encenderlas. Quiere decir que se están llegando a las 7 de la noche, 8 de la noche, y empezó a alargar el discurso. La prueba está que ahí estaba un creyente llamado Eutico, se recostó a una ventana porque estaban en la parte alta de ese aposento y se quedó dormido y se desprendió porque Shaul alargó el tema. Imagínate tú, así hay gente durmiendo en vez de estar oyendo la palabra sagrada. Su espíritu está durmiendo. Pero entonces, en conclusión, allí no te está hablando de que se reunieron el domingo, sino en la despedida de Shabbat. Y yo quiero que lo revises una y otra vez y lo investigues para que no sigas siendo pregonero de no obedecer a los hombres. No te apartes, ya regresamos con la demostración escritural de que el Shabbat indica obediencia al Eterno. מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין